Nuevamente muy buenas noches para todos. Creo que se nos desconectó un poco el en vivo en el que estábamos. Estábamos hablando qué está sucediendo en Colombia en este momento. Lo que quiero compartir con ustedes es básicamente un poco el resumen. Entonces, inicia el gobierno del presidente Iván Duque con una fortaleza completa en el sentido en que debe haber un cambio trascendental a las políticas que se venían desarrollando en el gobierno pasado. Y ahora, en este momento, pues vemos unos resultados que sin duda no han sido los más eficaces ni positivos, y por esa razón pues pone en tela de juicio el trabajo de toda una organización, de toda la fuerza pública, de todo un ministerio, de toda esta cartera, que sin duda hace referencia a la seguridad y a la defensa de todos los colombianos. Estamos también viviendo un fenómeno de toda Latinoamérica que vale la pena estar muy atentos, porque el golpe que nos ha dado Venezuela es supremamente contundente, y lo que vemos hoy, la desestabilización de Chile, pues sin duda de alguna manera va a generar unos golpes trascendentales también en lo que es la economía colombiana, en lo que es el orden social en Colombia, y eso es algo un poco preocupante frente a lo que estamos nosotros analizando. Frente a lo que ha pasado en el mal manejo desafortunado de la seguridad y la defensa, es que sin duda no se ha sabido manejar, no ha habido un poder de conquistar el territorio nacional, que desafortunadamente desde el gobierno pasado se abandonaron muchos espacios en Colombia. Personalmente, quienes me conocen saben que he sido asesor de diferentes instituciones públicas en Colombia, desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa. He tenido la oportunidad de asesorar a muchos comandantes de brigadas, divisiones, incluyendo el mismo comandante tanto de Fuerza Aérea y de otras índoles, sobre todo en diferentes carteras ministeriales en Colombia. Por lo tanto, primer punto, analizar la cadena de errores en materia de seguridad donde no se ha incrementado el pie de fuerza en Colombia. La Policía Nacional está llamada a crecer, está llamada a tener más herramientas, está llamada a tener más presupuesto. Desde la era del gobierno anterior se ha querido manejar el discurso que hay que quitarle presupuesto supuestamente a la guerra, manejando un discurso muy fuerte, cuando lo que hay que hacer es garantizar la seguridad de todos los colombianos. Por esa razón hay que aumentar, son las herramientas para que nuestros hombres y mujeres de Colombia que le quieren servir al país, que hacen parte de nuestra fuerza pública, que es esa policía, el ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, tengan las herramientas para poder ser esos primeros respondientes. Tener una articulación completa, por ejemplo, para situaciones de emergencia también, de la mano de muchas entidades que prestan servicios de salud, y al mismo tiempo de la Policía Nacional, que juega un papel preponderante en todo el territorio nacional. Entonces, el primer punto es que hay que conquistar el territorio nacional, y desafortunadamente ahí ha fallado el gobierno del actual presidente. No se tiene un planeamiento. Desafortunadamente el Congreso ni siquiera ha querido gestionar una ley de seguridad y defensa. Pero lo cierto es que a lo largo de los años de la historia, no solamente de Colombia, sino del planeta, el reclutamiento de menores, de niños, ha sido una conducta permanente. Hay algo interesante, por esa misma razón, es que muchos de los grupos terroristas en el mundo, porque saben que existe una falencia en materia del campo penal, reclutan menores de edad, porque sin duda siempre serán considerados víctimas ante la luz de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Para esto vale la pena contarles una pequeña historia. Recuerdan ustedes que después de la Primera Guerra Mundial el mundo se reunió con el propósito de ver qué podían hacer para prevenir futuros conflictos en el mundo. Entonces se crea la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones fracasa porque se produjo la Segunda Guerra Mundial. Pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial nacen las Naciones Unidas en 1945, y en 1948 dicen: ¿y qué hacemos si se presenta un conflicto en el mundo? Entonces se crean el derecho internacional humanitario, que básicamente hace referencia a las leyes de la guerra. El derecho internacional humanitario es que la guerra debe tener unas reglas del juego. Así que Colombia no es ajeno a esta situación, y desafortunadamente se debe entender, Colombia hoy vive una guerra de colombianos contra colombianos, pero donde desafortunadamente los grupos subversivos, que hay que decirlo abiertamente, hoy hay una serie de terminología como GAOS, etcétera, que son difíciles de comprender, pero para términos prácticos, FARC, ELN, narcotraficantes, que son quienes siguen perjudicando nuestra sociedad. Este tipo de personas que sin duda reclutan menores de edad, cometiendo
un delito contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ahora, frente a la situación que hace referencia al ministro de Defensa, ¿qué pasó y qué sucede en el derecho internacional humanitario frente a un bombardeo cuando hay presencias de menores de edad? Hay algo en el derecho internacional humanitario que se denomina el blanco lícito. Eso es lo primero que se estudia, se analiza desde el punto de vista de inteligencia para ver si nuestra fuerza pública puede contrarrestar a un blanco lícito, es decir, a una amenaza que represente contra los ciudadanos de un territorio, es decir, contra nosotros los colombianos. Precisamente, muchos de estos subversivos pues han venido reclutando una gran cantidad de menores y esto no es de ahorita. En la era Santos, ¿cuántos menores de edad no cayeron en diferentes operaciones militares? Muchos años más atrás, son muchos de nuestros menores que han sido víctimas y lo peor del caso y lo triste en Colombia es que estos grupos subversivos, en especial las FARC, han reclutado niños y los someten para que sean objetos sexuales y al mismo tiempo prácticamente esclavos de ellos, prácticamente cerrándole la posibilidad de sus sueños en muchos ámbitos. Pero entonces, en el estudio de la inteligencia se determina que si tenemos un blanco de alto valor, es decir, un blanco lícito, un cabecilla de un grupo terrorista, y está en un campamento, se supone que al él utilizar y reclutar a todos estos menores, ponerles un uniforme, adoctrinarlos, qué tristeza decirlos, pero los adoctrinan para que sean asesinos, se convierten en una amenaza para la población civil, pues resulta y pasa que se convierten en blancos lícitos. Hay que tener en cuenta que a la luz del derecho internacional siempre serán tenidos como víctimas. ¿En qué sentido? Pero siempre van a jugar una doble condición. Si estos menores son recuperados por la fuerza pública y llevados a tribunales penales, siempre van a ser considerados víctimas, siempre. Pero si están en el campo de batalla, portan un uniforme, tienen un fusil, hacen parte de un campamento guerrillero, están allí y por consecuencias llega un avión legal del gobierno nacional, bombardea y estos menores caen, desafortunadamente es una, o decirlo de alguna manera, desafortunadamente caen menores, caen jóvenes en la guerra, pero es una operación netamente legal ante los ojos del derecho internacional humanitario. Entonces, este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy en Colombia deben llevarnos a fortalecer la institucionalidad, a que el gobierno tenga la capacidad de conquistar el país, de llevar al soldado y al policía, sobre todo a la Policía Nacional, porque reitero, la Policía Nacional es la que representa la seguridad. Ahí quiero, para quienes de pronto a veces no tienen claro el concepto de la seguridad y la defensa. La seguridad es todo lo que pase al interior del país. ¿Quiénes tienen esa responsabilidad? La Policía Nacional. Por esa razón la Policía Nacional está llamada a crecer de una manera enorme, con herramientas no solamente de tierra, mar y aire. La policía inclusive debería ser la que mejor articularía con la Armada Nacional, por ejemplo, los guardacostas. La Policía Nacional debe estar metida, debe asumir un poder aéreo mucho más alto, debe tener herramientas grandes, por ejemplo en el oriente colombiano donde no tenemos carreteras, debe tener aviones, debe tener helicópteros. La Policía Nacional es la entidad llamada a crecer, pero nuestros últimos administradores de esta área de la seguridad y la defensa no han tenido clara esa misión. Y por el otro lado tenemos obviamente unas herramientas importantes de nuestras fuerzas militares, nuestro ejército, nuestra Armada Nacional, nuestra Fuerza Aérea Colombiana, pero que se supone que son los que manejan la defensa del país, ellos ahora no, desde años atrás, los metimos en el conflicto interno, en los intereses del orden público, sin darles herramientas jurídicas. Por esa razón hoy tenemos tantos soldados, tantos militares en cárceles de una manera injusta, porque jamás se les ha dado las herramientas jurídicas para poder operar al interior del país. Es decir, en un marco de la seguridad, porque la defensa es lo que hace referencia a proteger las fronteras del país frente a amenazas exteriores de otras naciones. Entonces es importante tener muy clara esa diferenciación entre lo que es la seguridad y la defensa. No le damos garantías a nuestros soldados para operar, pero sí los queremos que nos protejan. Entonces, he ahí una incoherencia bastante grande en lo que hemos venido manejando. Más sin embargo, en el año 2012, el presidente de la administración pasada declaró el conflicto en Colombia y desde entonces el derecho internacional humanitario toma mayor preponderancia para operar en el país y esto de alguna manera
da una legitimidad mucho más clara para que esas operaciones de las cuales ahorita el senador Roy Barreras salió a decir que supuestamente caen unos niños, este señor termina afirmando que caen estos niños, pero nunca ha sido capaz de defender o de hacer cumplir el acápite del proceso de paz donde dice que las FARC iban a devolver los niños. Toda esa cantidad de niños reclutados durante años y no ha sido capaz él de dar una sola palabra frente a estos argumentos. Fue a Cuba en diferentes ocasiones, negoció directamente con Iván Márquez, que hoy está allá al frente de las FARC que están armadas. Entonces, de alguna manera, la incoherencia por parte de este senador que pone en tela de juicio la legitimidad de nuestra fuerza pública está por el piso y no se le puede creer una sola palabra. ¿Por qué? Porque ahí está la ley, ahí están los hechos y aquí está la realidad. Lo importante sí es que bajo esta coyuntura abramos los ojos en Colombia, tengamos mayor conciencia frente a lo que estamos viviendo. Es una realidad que están utilizando a nuestros menores desde hace muchos años. Es una realidad que en muchos lugares del país muchos jóvenes optan inclusive involuntariamente como una opción de vida, como una opción, llámese, digamos, la única empresa que genera trabajo, etcétera, o la deserción escolar, el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar, que son algunos de los elementos que hacen que muchos de nuestros jóvenes terminen siendo parte de organizaciones criminales. Y lo peor aún, sabemos que en Colombia hay muchos adultos queriendo reclutar menores de edad con el propósito de debilitar la ley penal, porque sin duda, como saben que son considerados víctimas en el momento de ser llevados a unos tribunales penales, serán considerados como víctimas. Esas son algunas de las cosas que tenemos que tener claro, tener conciencia, abrir los ojos frente a lo que está pasando en Colombia y sobre todo el sentido común de las cosas, que no lo podemos perder. Es una gran oportunidad sin duda en este momento para el gobierno del presidente Iván Duque de enderezar el camino de la seguridad y la defensa. Se necesita planeamiento, se necesita estrategia, se necesita conquistar el territorio nacional y adicionalmente se necesita tener una ruta. Esa ruta se llama una ley. En Colombia no existe una ley de seguridad y defensa. Por eso todos vivimos perdidos. Por eso cambiamos de administración y cambiamos entonces también de administrador y cambiamos de todo, de planeamiento, y se hacen cosas completamente nuevas y se pierde un ejercicio, un trabajo supremamente grande. En la experiencia que he logrado tener a lo largo de estos últimos años, uno logra darse cuenta que cada año hay que estar volviendo a encontrarse con nuevos actores y esos actores no entienden la dinámica del conflicto, no entienden qué está pasando, no entienden la historia del país y desafortunadamente se pierde tiempo y lo más triste, se pierden vidas. ¿Por qué Pablo Escobar reclutaba a tantos niños y los convertía en sicarios? Porque precisamente nadie se imagina que un niño es capaz de asesinar. ¿Por qué el tema élite de las FARC, los pisasuaves, son conformados en su mayoría por niños? Porque los niños son más livianos, porque tienen una capacidad inclusive táctica mucho más fácil para atacar. Recordemos inclusive el niño bomba puesto por las FARC. En Arauca, hace unos años, los niños que pusieron enfrente de nuestros soldados un burro, ¿quién se iba a imaginar que eran los niños los que cargaban un burro dinamitado para poder matar más de 8 policías y soldados? Es desafortunadamente, pero esta es la guerra. Y Colombia está en guerra, no estamos en ninguna paz. Desafortunadamente nos vendieron un discurso durante muchos años con los que hasta los empresarios colombianos todos terminaron metidos en ese rollo, en ese cuento, y como ahora no hay mermelada para los congresistas, entonces este señor hipócritamente, Roy Barreras, sale a hablarnos de esta manera. Sin duda, el gobierno tiene que enderezar. Ojalá vengan buenos candidatos a asumir ese Ministerio de Defensa. Ojalá nuestros generales de la República también tengan hoy la legitimidad y no cometan los mismos errores que como callaron aquellos generales de la República durante toda la era Santos. Fue realmente vergonzoso. Un general de la República que ha estudiado la seguridad y la defensa durante más de 30 años tiene también la capacidad de hablar, la capacidad de asesorar, la capacidad de producir y proyectar el país. La Comisión Segunda del Congreso de la República tiene una responsabilidad muy grande en el país para poder dirigir también todos estos asuntos. Y seguimos viendo unos vacíos, irresponsabilidades y personas no aptas que dicen creer
que pueden hacerlo, pero el solo hecho de no trabajarle fuertemente a una ley de seguridad y defensa nos deja ver que no tenemos una ruta, que no tenemos un camino, que no sabemos por dónde dirigir estos campos. Por lo tanto, conclusión, y les agradezco a muchos de quienes se han conectado en esta noche para poder analizar un poco la coyuntura del país, hay que darle el total respaldo a nuestra fuerza pública. ¿Por qué? Porque no puede ser que ahora se incremente el reclutamiento ilícito de menores con el propósito de que estos narcotraficantes y terroristas como las FARC, como el ELN, se blinden de niños para que nadie los pueda atacar. Eso es un mensaje supremamente irónico, como ya el mensaje que estamos viviendo, el solo hecho de tener a estos degenerados en el Congreso de la República. Es inaudito que en Colombia tengamos a estos señores allí haciendo nuestras leyes, decidiendo cómo debemos vivir. A la vuelta de la esquina, la situación de Venezuela, la situación de Chile, la desestabilización del país es increíble. Hoy también me dejó muy sorprendido, les cuento, la posición de Colombia frente a el embargo total y bloqueo total contra Cuba. Colombia ya no puede seguir jugándole a los dos bandos. Colombia tiene que ser un país radical en el sentido del desarrollo y la calidad de vida para los colombianos. ¿Cómo es posible que hoy el canciller van y votan a medias? Entonces para ciertas cosas sí, para ciertas cosas no. Y no votamos del todo bloqueando a Cuba. Eso nos deja muy mal parados, eso nos deja a nosotros como unos tibios. ¿Qué sucede? Supuestamente no se quiere el bloqueo total del embargo a Cuba, que porque supuestamente se está afectando al pueblo cubano. Yo les digo una cosa, ¿cuántos años lleva el pueblo cubano aguantando hambre? Es decir, nosotros también como Colombia hemos sido cómplices de la decadencia de Cuba y no podemos seguir con agüitas y pañitos tibios porque le estamos dando una muerte lenta a todo ese pueblo, con la excusa de que supuestamente el pueblo cubano sigue aguantando hambre. Al gobierno cubano hay que sacarlo, ya lleva más de 50 años con un sistema que hace aguantar hambre a sus ciudadanos y que viene exportando ese modelo, como ya lo vimos en Venezuela, y seguramente seguirá acabando con Bolivia y seguirá acabando con otras naciones. Y ahorita se están reorganizando porque vuelve el kirchnerismo a Argentina y por supuesto se nos desbarata la calidad de vida. Latinoamérica es un continente espectacular. Yo creería que somos lo más sabroso del planeta. En ninguna parte se vive tan sabroso como en Latinoamérica, pero eso solamente se sabe cuando uno sale del país. Yo por eso invito a todos los colombianos a que tengamos la oportunidad, ojalá, de tener calidad de vida, desarrollo, emprendimiento, buen trabajo, que podamos viajar al exterior, porque saliendo al exterior nos damos cuenta que en Colombia y en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Brasil se vive sabroso, en Centroamérica somos el mejor vividero del planeta, pero desafortunadamente hay unos interesados en acabar con eso. Y no podemos seguir siendo nosotros cómplices de la decadencia venezolana, cubana, boliviana, argentina y ahora Chile, que uno nunca nos imaginábamos que era una nación que se iba a desestabilizar de esa manera. Así que tengamos una conciencia, abramos los ojos, nuestros niños están siendo utilizados. Mire, nada más Bogotá, Medellín, qué tristeza, uno sale y uno le tiene a veces más temor a los niños que están a punto de atracar porque son utilizados por unos adultos para el atraco de la calle, porque precisamente hacen parte de una organización criminal y el que dirige esa organización criminal saben que esos niños no van a tener un tratamiento penal como el que tendría un adulto en una apertura de una investigación penal. Así que al llamado es al sentido común, a la conciencia, a acordarnos que son muchos los niños de Colombia que hoy están reclutados, que en este momento están en las selvas, que en este momento están siendo adoctrinados, que en este momento están siendo entrenados para volar los tubos, los oleoductos, las torres de energía, que eso es lo más lamentable, que seguimos nosotros autodestruyéndonos como sociedad. Es un placer saludarlos a todos y recordemos la diferencia entre la seguridad que le corresponde a la Policía Nacional, a la defensa que le corresponde a nuestras fuerzas militares de Colombia y en el derecho internacional humanitario recordemos lo que decíamos al principio, los menores tienen una doble connotación, tienen una doble condición. Primero, siempre serán víctimas, pero si estos niños están
participando en las hostilidades, inmediatamente el derecho internacional humanitario establece que deben ser, bueno, se convierten en blanco lícito. Por esa razón, no solamente bajo estas circunstancias de esta operación, sino en muchas otras, mirando las estadísticas de aquí hacia atrás y sobre todo en el gobierno Santos, cayeron muchos niños en la guerra, muchos en el combate. Personalmente les cuento una anécdota. Recuperamos a una niña en el departamento del Bichada. Esa niña fue puesta inmediatamente ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y desafortunadamente, como a veces no se entiende y se comprende la magnitud de los hechos, difícilmente se logró una articulación entre ICBF, entre Fiscalía General de la Nación y fuerzas militares para poder colocar una denuncia ante la Fiscalía conjunta, donde sin duda el ejército recupera a la menor, pero el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no quería denunciar que esta niña pertenecía a las FARC. Y por otro lado, pues el mismo ejército dudaba en hacerlo porque desafortunadamente solo la experiencia es la que nos enseña a que debemos trabajar articuladamente. Y en este momento en Colombia hay una desarticulación, la ha existido toda la vida, entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre la Fiscalía General de la Nación y entre nuestras fuerzas militares. Si hoy volvemos a un foro, como ya lo hemos vivido en años atrás, donde nos hemos sentado, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, muéstrame las cifras de reclutamiento ilícito en Colombia, ellos salen con unas cifras. Fiscalía General de la Nación, ellos salen con las denuncias. Y fuerzas militares, ellos salen con los niños recuperados de las diferentes operaciones militares. Pero ninguna de las cifras concuerdan. ¿Por qué? Porque no hay articulación, porque no hay un trabajo conjunto. Y quienes hemos trabajado en eso, pues somos blancos precisamente de esta organización narcocriminal que son las FARC, que hoy está en todos los tentáculos de la institucionalidad colombiana, en el Congreso de la República, en la justicia, en muchas áreas desafortunadamente de nuestro país. Conciencia, señores, conciencia y mucha participación y Colombia adelante, tenemos esperanza. Por fortuna, Colombia es un gran país, tenemos un gran talento humano, somos una gran nación y eso es lo que nos resta decir, que tenemos que seguir trabajando por una Colombia, como bien reza esa hermosa oración patria, una Colombia grande, una Colombia respetada, una Colombia libre, una Colombia espectacular y poder transmitir un mensaje sensacional a toda nuestra Latinoamérica, el mejor vividero del planeta. Por esa razón, a salvar a Cuba, a salvar a Nicaragua, a salvar al mismo México, que desafortunadamente está viendo una historia desastrosa en este momento. Fuerte abrazo para todos, muy buenas noches y muchas gracias a quienes están allí conectados, escuchándonos en esta noche espectacular. Feliz noche, que descansen.